El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían. Algunos fariseos le dijeron: ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros. Después les dijo: el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el Evangelio de San Lucas. Aquí Jesús parece que sale un poco a caminar o está haciendo de un pueblo a otro. Estos lugares que ahora, ¿verdad?, se dice, estos eran los sembrados por donde Jesús fue caminando. Ahí se ve al costado de una de las rutas importantes que va desde Nazaret hasta bajando, ¿verdad? Cafarnaún, Tibería, en fin, toda esa zona muy interesante de Israel. Esta es ruta, Pepe. Pero en una de esas rutas, ¿verdad?, al salir de Nazaret, a la mano izquierda ellos dicen: este fue lo que aquí encontramos, el sembradío, donde Jesús y sus discípulos van caminando, seguramente que van hacia o de Nazaret hacia Cafarnaún o de Cafarnaún hacia Nazaret. Y los discípulos que van arrancando estas espigas. Ahora, ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? ¿Por qué hacen lo que no está permitido en sábado? Ellos no podían trabajar, entre comillas. A ver, esto ya es un cierto trabajo. Esto ya es algo que no estaba permitido según el Antiguo Testamento, según la Torá, la ley del Señor. Pero Jesús, sin embargo, cuestiona y va mucho más allá. Va ese papá, lleva el Evangelio. El Hijo del Hombre es dueño del sábado. Este es el famoso ritualismo. Entiendo que muchas veces ya ha puesto Pepe la cuestión del ritualismo. Entonces, esto se hace, esto no se hace, pero no le damos lo esencial y lo fundamental en cuanto a su significado. Y ande upea la calle yo que fuera buscar el significado profundo, buscar aquello que el Señor nos está diciendo que nos va a ayudar a comprometernos con los demás. Y esto es entonces lo que hoy el evangelista Lucas nos quiere decir. El Hijo del Hombre es dueño del sábado. No podemos esclavizarnos a las cosas que son normas, que son leyes, etc. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay otras cosas mucho, mucho más importantes y camino que tenemos que hacer para poder juntos llegar a lo esencial y lo fundamental del objetivo, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana, hacia donde estamos caminando. Porque si vamos simplemente con la ley, ¿verdad? Aquí justamente Jesús les pone el ejemplo cuando le dice: ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Les dice: ni siquiera han leído lo que hizo David. Esto encontramos en el primer libro de Samuel, cuando Saúl le persigue, lo quiere matar. Y él va y se escapa y entra, porque iba justamente, y ahí en el santuario está Abiatar el sacerdote. Y claro, Abiatar le conoce a David, que era jefe de la tropa de Saúl, lo recibe, y entonces le dice: bueno, vaya tuya, tuya. Y es ahí entonces donde él se va a alimentar y dice que eso estaba permitido solamente para los sacerdotes, o sea, para los que hacen el rito. Aquí pasamos por encima de todo aquello que simplemente se contenta con la ritualidad. Ya mañana, ya echana, ¿cuál es el elemento esencial y fundamental que tenemos que hacer juntos? No podemos quedar entonces simplemente con el rito. No podemos quedarnos, queridos amigos, simplemente con aquello que es externo. Entonces, por eso Jesús les cuestiona: ni siquiera ustedes han leído lo que hizo en la casa de Dios
y tomando los panes, dice, para las ofrendas, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él, es decir, David, y también todos sus compañeros. Queridos hermanos, tenemos que mirar un poco, ¿verdad?, hacia adelante, tenemos que entender también, no encerrarnos, sino que tener la capacidad de discernimiento. Upea cuando dice ahí hagan de que tú ella pola ella posea, porque pea entonces ya la movió ya po, ayer fue contra la ley, contra la Torah, etcétera. No, sino que aquí cuando nosotros entendemos que hay necesidades mucho mayores, mucho más urgentes, entonces tenemos que hacer y obrar como Jesús está obrando. Que así sea. Que así sea.